Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión de este breve curso de Introducción a la Biblia. Y empecemos esta sesión dedicando los primeros minutos a responder, como les ofrecí, algunas de las preguntas que me han hecho. Empecemos. Me preguntaron acerca de la escritura, eh, si, si algunos libros no entraron en la edición de los 70, y efectivamente no entraron porque la iglesia misma no usó esos libros y parece que por influencia de Jerónimo esos libros se descartaron. Me preguntan acerca del orden de los libros. Es cierto que hay un cierto orden, un orden en el, un orden que sigue una lógica histórica, pero no necesariamente los libros se escribieron en ese orden. Eh, Me preguntaron acerca de las traducciones de otras Biblias, de otros grupos religiosos, y ante esto yo no tengo nada que decir. Lo único que diría es que es mejor asegurarse en la traducción y usar las traducciones más bien eh, católicas. Porque en realidad, por como vamos a ver hoy día, son bastante de fiar por toda la ciencia que hay detrás, ¿no? En cuanto al canon, me preguntaron si era posible modificar el canon y qué pasaba si se descubría algo nuevo. En realidad, el canon, a estas alturas, después de casi 2000 años, dudo que se descubra algo nuevo, porque todo lo que se conoce ahora o lo han citado los padres de la Iglesia o hay alguna referencia en los tantos siglos primeros que se han escrito, y bueno, algo nuevo así que se descubra no creo que sea posible, pero si se descubriese, ciertamente la Iglesia lo añadiría como una información adicional, como fue el caso de la Didache, un documento descubierto a fines del siglo XIX, que remite al primer siglo y que es muy bonito, muy chiquito, breve, lo pueden buscar en Google, creo que lo podrían encontrar, pero ese no ha sido incluido en el canon. Respecto a los idiomas, me preguntan si Jesús hablaba latín. En realidad, lo más probable es que en el diálogo con Pilatos haya usado un traductor para entenderse con Jesús. Algo de griego pudo hablar Jesús porque muy cerca de Nazaret, cuando era joven, se estaba construyendo la gran ciudad de Séforis, que fue capital griega del rey Herodes Antipas. Bueno, respecto a la enseñanza, hay una poco de lamentable, dice que los colegios religiosos nos hicieron creer que la estrella de Belén o el tema de Abraham con Isaac fueron hechos que sí se hicieron. ¿Y por qué no se dice que no existieron? ¿O por qué no se explica? Bueno, como les estaba diciendo, San Pablo distingue entre niños en la fe y adultos en la fe. Los niños en la fe no pueden comer alimento sólido porque se atragantan. En cambio, los adultos en la fe sí pueden. Yo imagino que todos ustedes están deseando avanzar en la fe y por lo tanto les podemos dar ya alimento sólido para que no se atraganten. Pero muchos, a la gran mayoría, no le interesa profundizar más. Entonces, están satisfechos con lo que han recibido. Pero en todo caso, yo quisiera usar una semejanza para que vean ustedes, para ayudarlos a entender esto, ¿no? Los papás, por ejemplo, ahora le cuentan a sus hijos cuando son niñitos y los entusiasman con Navidad y con Papá Noel y que le va a traer regalos. Y los niños se entusiasman con Papá Noel y van y lo buscan, etcétera, ¿no? Bueno, cuando crecen, los niños se dan cuenta pues que no es sino una cosa de niños, pero no se resienten con sus padres porque los han engañado, sino que simplemente fue una cosa de niños, ¿no? Bueno, más o menos así es en la iglesia, ¿no? Cuando uno se da cuenta que es posible avanzar, bueno, no se hace problemas con estas historias que parecen ingenuas, pero no lo son. Claro, si uno lo toma al pie de la letra, eh, piensa que es así. Pero para eso mismo están los cursos introductorios, los cursos bíblicos, para que ustedes se den cuenta que hay un camino que hay que recorrer y que pueden crecer y profundizar en su fe.
De hecho, yo tuve una experiencia cuando estudiaba en Santiago de Chile, en la Católica. Cuando estudiaba, me pidieron que diese una pequeña explicación de Adán y Eva a un grupo muy rural, muy pueblerino. Y entonces yo empecé a explicarles y les hablé pues de la evolución. Bueno, produje un caos entre la gente porque nunca habían escuchado que nosotros podíamos haber evolucionado de los simios. Y claro, eso fue muy duro para ellos. Entonces prefirieron tomar la historia tal cual. Entonces yo ahí me di cuenta que a veces no es ayuda decir las cosas como son, porque los podemos confundir y alterar y ponernos nerviosos. Hay que seguir un proceso de aprendizaje. Y eso es un poco lo que la escritura quiere hacer, ¿no? Un proceso de aprendizaje. En relación a los apócrifos, hay otra pregunta. Los nombres de los padres de la Virgen María, ¿por qué se venera a Santa Ana como Madre de la Virgen si viene de los apócrifos? Incluso hay iglesias con su nombre. Bueno, en realidad, María tuvo que tener padres. Y si no son precisamente los nombres de Joaquín y Ana, bueno, ¿qué importa, pues? O sea, de hecho, bajo el nombre de Joaquín y Ana, estamos nosotros venerando a los abuelos de Jesús. Y yo creo que es una sana devoción, pues ya que nos conocen los nombres, bueno, por lo menos si Joaquín y Ana pueden ayudarnos a agradecerle a Dios por esos abuelos, pues yo creo que se podría hacer. Hay una larga pregunta que me hacen de una Biblia seria, bien traducida, pero la pregunta es, esta Biblia indica que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Estoy confundido porque usted ha dicho hoy que Moisés no los escribió. Bueno, en realidad, la Biblia que menciona ciertamente parece seria, pero lo más probable es que esta Biblia esté contando lo que los judíos cuentan y lo que la tradición cuenta. Para la tradición, los 5 primeros libros los escribió Moisés. Ahora, nosotros, cuando estudiamos, bueno, nos damos cuenta que no es tan así. Alguien los tuvo que escribir. Si no fue Moisés, fue otro, o fueron otros, varias manos en realidad, ¿no? De hecho, el nombre de la persona no es relevante. Eso lo vamos a ver dentro de un par de sesiones cuando veamos los nombres de los evangelios. Cuando veamos los evangelios vamos a ver que ni Marcos lo escribió Marcos, ni Mateo lo escribió Mateo, ni Lucas lo escribió Lucas, ni Juan lo escribió Juan. Pero eso es irrelevante, porque algún extraordinario cristiano los debió escribir. Lo que pasa es que en ese tiempo se solía darle autoridad al documento usando el nombre de una persona realmente ejemplar en la comunidad. Y entonces el judaísmo usó a Moisés porque era ejemplar. Y después quiero, ya termino ya, es un texto, es una pregunta que trata de aclarar lo de la teología y la historia, y parece que hay una confusión. Si Jesús, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo determinar qué es histórico y qué no es histórico? Jesús nació, ¿es teológico o es histórico? ¿Pablo realmente viajó? ¿Es teológico o es histórico? Miren, yo no estoy negando la historicidad de los hechos que cuenta la Biblia. Lo que estoy diciendo es que las escrituras no son crónicas de hechos que han sucedido, sino instrucciones, enseñanzas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si ustedes quieren hacer preguntas de información, hay que hacérselas a las crónicas, pero no a los catecismos, porque los catecismos no te pueden responder eso. No podemos esperar pues que textos catequéticos nos respondan a hechos reales. Los evangelios son teología, pero no quiere decir que sean irreales. Es reflexión sobre bases históricas, con información histórica, sobre personas que realmente existieron. Jesús existió. De hecho, hay mucha información, mucho más información acerca de la existencia de Jesús que acerca de la existencia, por ejemplo, de Alejandro Magno. O sea, es mucho más la información que tenemos de Jesús que de Alejandro Magno. Existió él, existió Pablo, o sea, los ejemplos, las huellas que nos ha dejado Pablo son extraordinarias. Si uno hubiera viajado, Turquía no hubiera sido evangelizada y no hubiéramos tenido la iglesia que tenemos ahora. Claro, pues que existieron las personas, existieron los lugares,
Lo que pasa es que sobre los hechos históricos se reflexiona. Entonces lo que tenemos en la Escritura es una reflexión sobre los hechos históricos. No le pidamos cuentas históricas cuando son ya una reflexión. Asimismo, con otros textos como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, todos esos son, bueno, en primer lugar yo creo en los milagros. Yo no estoy negando en ningún momento, Jesús debió hacer obras extraordinarias. Lo que yo estoy diciendo es que hay que leer los evangelios como lo que son, como enseñanza. Y el tema de la resurrección de Jesús lo veremos en la próxima sesión y con bastante más calma. Y ponen un ejemplo adicional, ¿no? Para llegar a la tierra prometida, ¿por qué demoraron 40 años? ¿Acaso andaron en círculos porque la distancia no es muy larga? Bueno, esta es una típica pregunta de enseñanza, ¿no? 40 años no significa que físicamente caminó 40 años. 40 años es un número indeterminado. Es como Jesús. Jesús hizo ayuno 40 días. El 40 indica un montón de tiempo. Pero ayunar 40 días y 40 noches sin comer ni beber, la persona se muere. Entonces lo que nos está diciendo es que después de un largo ayuno, Jesús fue tentado. Asimismo, después de un largo trayecto, el pueblo llegó de Egipto a la tierra prometida. Cuando nosotros nos ponemos, pues, literalmente a tomar el texto, vamos perdidos, ¿no? Hay que entender la teología que está detrás. Hay un par de preguntas respecto al Nuevo Testamento, pero lo trataremos a partir de la próxima sesión cuando ya vemos el Nuevo Testamento. Hay otras preguntas muy secundarias. Me preguntan sobre los esenios. Los esenios no fueron cristianos, existieron en tiempos de Jesús, pero en ningún momento se mencionan en los evangelios a los esenios. Si alguien se interesa por los esenios, podría buscarse su propia... no podría responder esa pregunta ahora porque nos desviaríamos en realidad. Pero de hecho, la Escritura no menciona a los esenios. Y hay una pregunta rarísima. Me dice, estoy confundida porque el pecado no se hereda. ¿Por qué en las oraciones intergeneracionales y de liberación? No sé qué cosa es eso, la verdad. No sé qué son oraciones intergeneracionales. Y el pecado ciertamente no se hereda. El pecado de mi padre no lo heredo yo. Y mi pecado no lo heredaría mi hijo. No se hereda. La última. ¿Es posible que me mande por PowerPoint las presentaciones? Estoy haciendo algo mejor en realidad. Le estoy grabando y estoy enviando el video con la explicación adicional. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya a la sesión de hoy. Bien, la Biblia en realidad no es fácil de leer. Por lo general, la gente no sabe hacerlo. Algunos empiezan por el libro que les gusta y van saltando de libro en libro o de parte en parte en función de los gustos y preferencias. Otros abren la Biblia al azar. Esta es una pésima costumbre porque en realidad no se enteran absolutamente de nada. En realidad ninguna colección se lee así. Hay que seguir un cierto orden. Y otros pensando que hacen un gran proyecto, en realidad se leen la Biblia de corrido, pensando que han hecho una extraordinaria obra y además se ufanan diciendo, yo me he leído la Biblia desde la primera página hasta la última. En realidad no tiene ningún sentido y vamos a ver por qué. Al leerlo así, estos lectores consideran que la Biblia es un único libro, con un único autor, una misma temática, un mismo género literario, escrito en la misma época. Y entonces, claro, si fuese así, hay que leerlo de corrido. Pero la cosa no es así. La Biblia está compuesta de una gran diversidad de libros. Y la diversidad es la siguiente. En primer lugar, no todos los libros se escribieron en la misma época. La Biblia reúne libros escritos en momentos diversos de la historia de la humanidad. Y su tiempo de composición va aproximadamente desde el siglo X a.C. hasta el finales del primer siglo, que es cuando se termina Juan, después de Cristo. Son más o menos 1200 años o 1100 años aproximadamente de libros de distintas épocas que están reunidos en una misma colección.
En un horizonte tan amplio, y cada tiempo histórico pues tiene sus propios desafíos y dificultades. No es lo mismo un libro escrito cuando los judíos fueron deportados a Babilonia que un libro escrito cuando los romanos invadieron Israel. Las situaciones son completamente distintas, las necesidades, las esperanzas son completamente distintas. Cada libro responde y reacciona a las preocupaciones propias de su tiempo. Unos responden preguntas que se hacía el pueblo, por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis. Otros responden a problemas que surgen con el encuentro con pueblos vecinos que traen sus propios dioses. Otros instruyen al pueblo de cómo lidiar con la idolatría. Otros animan al pueblo en medio de las invasiones y deportaciones. En fin, otros hacen referencia al conjunto de normas de Israel. Es decir, la variedad de temas es enorme. Otros nos hablan de Jesús. O sea, la variedad de tiempo y de temas es muy grande. No podemos esperar pues que un solo libro responda a las preocupaciones de otros tiempos, como los nuestros, ni podemos esperar que un determinado libro responda a dificultades que no se han visto todavía o no se han vivido como las nuestras. Lo que sí podemos esperar es que nos den ayudas y herramientas para lidiar con temas actuales gracias a lo aprendido en situaciones pasadas. Entonces nos van a enseñar cómo proceder. Y eso es lo que van a hacer las Escrituras. Nos van a enseñar a elegir siempre a Dios, nos van a enseñar a elegir siempre lo que es verdadero, lo justo, lo bueno, para vivir y ser felices. Hay pues una gran variedad de materias, de temas, de intereses. Por ejemplo, hay libros que se ocupan más de lo legal, otros de lo ritual, otros de lo estadístico, como el libro de los números, otros de destacar la grandeza de Israel, otros de los avances culturales. Hay una variedad enorme en esa pequeña colección. Tercero, muchos autores han intervenido, o sea, no lo ha escrito una sola persona, sino muchas manos han pasado. Y no solamente cada libro tiene su autor, sino que en muchas ocasiones varias manos intervienen en un solo libro. Por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia hay, en un lapso de 500 años, 4 escuelas distintas intervinieron, modificaron, ajustaron, cambiaron. Isaías, por ejemplo, es un claro ejemplo de que un autor posterior, después de muchos años, añadió a Isaías una parte. Entonces tenemos que reconocer una diversidad también de autores y reconocer que entre ellos hay una diversidad. Diversidad de contextos, de preocupaciones, de preparación, de estructura psicológica y mental, de finura espiritual, incluso hasta de calidad. Hay autores mucho más elegantes para escribir, otros más rudos. En fin, la variedad es enorme. Además, hay diversidad de géneros literarios. En una misma colección están unidos historia, libros históricos, libros de tradiciones populares, de folclore, de relatos novelados, de textos legislativos, de leyes, poesía, plegarias, en fin, son géneros literarios, ¿no? Es como que nosotros vayamos a leer una colección de novelas y en lugar de encontrarnos solamente novelas, nos encontremos pues con manuales de ciencia, con libros históricos, con instructivos de lo que sea. Bueno, la colección se complica porque ya no es solamente una colección de novelas. O si vamos a leer una colección histórica, de repente nos encontramos pues con recetas de cocina, que es un género literario. El problema de la Biblia es que en una misma colección de más de 70 libros hay distintos géneros literarios. Y dentro de cada libro puede variar el género literario. Si no somos conscientes de la diversidad de géneros literarios y leemos de corrido, vamos a mezclar. Y por ejemplo,
podemos tomar por relato histórico algo que es una enseñanza. ¿Qué es lo que suele pasar? Y además está el problema del idioma que ya lo hemos visto. Está escrito pues en 3 idiomas distintos y deben ser traducidos para que nosotros podamos entender. Entonces, el punto es que la Biblia no es fácil de leer porque es demasiado diversa. Considerando la diversidad de épocas, autores, intereses, temas, géneros literarios e idiomas, pensar leer la Biblia de corrido es como decidir leer, fíjense, como si fuese un único libro. He escogido 3 ejemplos. La canción del Roldán, que es un poema épico anónimo del siglo XII, escrito en el idioma anglo-normando, seguido de Los comentarios reales de los incas, que es una crónica histórica de Garcilaso de la Vega del siglo XVII, principio del siglo XVII, y seguido de Cien años de soledad de García Márquez, que es una novela del año 1967. Entonces, leer la Biblia de corrido es como leer estos 3 libros sin solución de continuidad, uno detrás de otro, pensando que forman un mismo paquete. Es imposible leerlo así, uno detrás de otro, como si fueran parte de una única obra. Si se hace así, no hay forma de entender el conjunto, no hay manera. En consecuencia, considerando esta diversidad, ¿cómo hay que leerla? Para poder ayudarlos a leer la Biblia hay que hacer 2 consideraciones. En primer lugar, la unidad bíblica. Tenemos que ser conscientes que la Biblia tiene una unidad interna muy fuerte. Todas estas obras se reunieron en una única colección porque había una unidad, porque todos coincidían. Todas, a pesar de sus grandes diferencias, tienen 2 denominadores comunes. Todas nos hablan de un mismo y único Dios que camina con nosotros, que nos acompaña en la historia, que desea que seamos felices y vivamos para siempre. Todas ellas nos hablan del único Dios verdadero y de nuestra única esperanza, que es la felicidad y la vida eterna. Y todas ellas nos enseñan de diversas maneras cómo debemos proceder en la vida para volver a Dios y alcanzar la felicidad total. Además, estos libros son considerados palabra de Dios. No obstante, los diversos autores, los diversos temas, etc., todos se afirma que tienen a Dios por autor, que Dios, a través de las personas, los autores directos, Dios ha expresado su pensar. Pues ha inspirado a diversos escritores para que expresen en palabras humanas su voluntad. Aunque lo han hecho con su lenguaje, lo han hecho desde sus limitadas coordenadas histórico-personales, y en consecuencia, aunque la Biblia fue compuesta a lo largo de más de 1000 años por distintos autores con diversos intereses y preocupaciones de distintas maneras, esta colección mantiene una gran unidad. Todos ellos leen la presencia de Dios en la vida y buscan transmitirnos esa presencia en palabras humanas. Buscan transmitirnos lo que Dios quiere, sus deseos, su voluntad y lo que Él espera de nosotros. Entonces, si la colección bíblica mantiene una unidad de conjunto, al leerla por partes hay que tener siempre presente esa unidad. Eso significa que no podemos juzgar las enseñanzas de toda la Biblia, del conjunto, solo desde una parte, que parece que nos desconcierta o es contradictoria. Por ejemplo, el hecho de que en el Antiguo Testamento se hable del Dios guerrero, ¿no?, que combate al lado de Israel y destruye a los enemigos. Claro, si tomamos esa parte y la sacamos del conjunto, entonces no vamos a entender, pues vamos a estar poco esquizofrénicos, pensando que hay 2 imágenes de Dios en realidad. Tenemos que entender por qué los autores que hablan del Dios guerrero, ¿por qué hablan del Dios guerrero? Más bien hay que juzgar la parte que nos llama la atención, ubicándola en su contexto, para que entendamos la razón.
y a la luz de que todo forma una unidad. Tenemos que tener presente que hay enseñanzas, normas y costumbres del Antiguo Testamento especialmente que no se encuentran vigentes ahora. Por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia a esta ley, hablan de la ley del levirato. La ley del levirato era una ley judía que levir quiere decir cuñado. La ley decía que si una mujer enviudaba sin tener hijos, el otro hermano tenía que casarse con la viuda para darle hijos a su hermano fallecido. Bueno, esta era una ley que evidentemente ahora no tiene ningún sentido, no está fuera es otra cultura. Pero si nosotros no entendemos, no ubicamos esta ley dentro de la cultura judía de hace más de 2000 años, no vamos a entender. Fueron escritas para otros tiempos, otras culturas y otras sensibilidades. Si bien muchas de las prácticas del Antiguo Testamento han sido superadas por las enseñanzas del Nuevo, ello no nos puede llevar a desconocer el Antiguo Testamento, sino nos invita a ubicarlo, a enterarnos. Por eso el estudio de la historia es sumamente importante. Hay que ubicar todos estos hechos en el armazón histórico para que podamos entender las relaciones que hay, tanto de la historia del Antiguo Testamento como la historia del Nuevo Testamento. De hecho, la herramienta histórica es sumamente importante para entender los contextos y por qué se escribió de esa manera y con esos énfasis, por ejemplo. Una lectura correcta exige que relativicemos las prácticas culturales de Israel y evitemos el anacronismo. Un poquito más adelante voy a hablar del anacronismo. Es un problema el anacronismo porque nos evita ver la obra en su conjunto. En conclusión, sí es posible leer la Biblia como una única obra, pero no de corrido. Hay que reconocer que Dios nos hablará de manera distinta a través de los diversos libros y en función de tiempos, lugares y circunstancias. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes de lectura? Bueno, el primer error, debemos tomar conciencia que estamos ante una colección en donde cada libro es único y tiene su propia historia detrás. Debe ser leído sobre el fondo de su propio contexto histórico, su género literario y la intención de su autor. Les voy a dar un ejemplo, creo que va a ser bastante claro ahora un poquito más adelante para que entiendan este tema. Y cada página está marcada por una cultura, por un tiempo, por un lugar determinado. Y debemos también ser conscientes que todos, a su manera, nos enseñan acerca del único Dios verdadero. Una vez consciente de la unidad en su diversidad, entonces es posible evitar los tres principales errores que podemos cometer. El primero es sacar el texto de su contexto, que es el más frecuente que se hace, y entonces así interpretamos lo que nos da la gana en realidad. No es posible leer un texto bíblico sin tomar en cuenta que fue escrito para una cultura determinada, en un lugar y un tiempo concretos para responder a problemas específicos de ese momento, que eran problemas que para los escritores eran significativos. Entonces, cuando nosotros sacamos de contexto el texto, dejamos de lado los elementos históricos que permiten entender, estamos perdidos. El ejemplo es el Apocalipsis. Bueno, este es un ejemplo que espero que ayude, y es el siguiente. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y quiere decir revelación. Bueno, pues, la gente cree que el Apocalipsis es un libro que anuncia el futuro, y que nos cuenta lo que sucederá en el futuro. Bueno, esto no puede ser posible simplemente por una sencilla razón, que el futuro no existe. Nosotros construimos el futuro con las decisiones que tomamos en el presente. Entonces, claro, la pregunta de ustedes es, bueno, ¿y los profetas? Los profetas no veían el futuro. Los profetas proyectaban el presente. Por ejemplo, hubiera podido ser profetas aquellos que dicen
si ustedes siguen contaminando el medio ambiente, vamos a terminar con una tierra árida en el 2050. Bueno, ese es un profeta. El profeta le dice a los reyes que estaban equivocados, si ustedes siguen actuando de esa manera, van a terminar mal. Les anuncio que van a terminar mal. O sea, los profetas no es que leen el futuro, porque el futuro aún no existe. Yo puedo cambiar mi futuro con mi conversión. Si yo me convierto, entonces cambio completamente mi futuro, porque el futuro depende de mis decisiones y de las decisiones de todos nosotros. Entonces, el Apocalipsis no lee ningún futuro, porque el futuro no puede existir. Va contra la libertad del hombre, en realidad. Porque si existiese, yo ya no tengo libertad. Yo debo dejar que la historia se desarrolle como está escrita. Y si está escrito que yo sea papa, seré papa, pues aunque no me mueva un dedo, que como ustedes comprenderán es imposible. Lo que sucede es que el Apocalipsis fue escrito en un género literario llamado apocalíptico. Este género literario es un género figurativo que surge en tiempos de crisis y que se expresa en imágenes, símbolos, trompetas, sellos, lo que ustedes encontrarán en el Apocalipsis, ¿no? Complejas metáforas, imágenes, seres, etc. Ese es el estilo. Es como, qué sé yo, un libro de ciencia ficción o de extraterrestre, pues, ¿no? Entonces te describen seres, imágenes, naves, etcétera, pero es el estilo es ciencia ficción. Bueno, este estilo es apocalíptico. Este género apareció entre los siglos II antes de Cristo y los siglos II después de Cristo. O sea, fueron 400 años en donde este estilo era la moda, como la moda fue en el siglo XV, por ejemplo, las novelas de caballería eran la moda. Bueno, en estos siglos la moda era los escritos en género apocalíptico. El objetivo de este género es llevar esperanza ante difíciles situaciones por las que atraviesa el pueblo. No nos está anunciando lo que vendrá. Veamos el contexto histórico para que ustedes vean a qué me refiero. A fines del primer siglo, la Iglesia fue víctima de cruentas persecuciones desatadas por el imperio. Domiciano, de hecho, persiguió a la Iglesia a fines del primer siglo y unas décadas antes la persiguió Nerón. Entonces, como el Apocalipsis se escribe para hacer frente a estas persecuciones de estos emperadores, la mayoría dice que se trató de las persecuciones de Domiciano, pero algunos dicen que fueron las persecuciones de Nerón. ¿Qué cosa hizo el autor del Apocalipsis? Utilizar el género literario apocalíptico para animar a la iglesia que estaba siendo diezmada en ese momento por las persecuciones romanas. Animar a los cristianos que sigan adelante, que se mantengan firmes en medio de esas calamidades. El problema surge cuando nosotros, al leer el Apocalipsis, no tomamos en cuenta que este ha sido escrito primero en este género apocalíptico y además para una situación de hace 2000 años, que no es nuestra situación. Si dejamos de lado las circunstancias y el motivo por el que se escribió este libro, cualquier cosa se puede sacar, se puede entender y se puede deducir de las imágenes y metáforas crípticas, oscuras, extrañas que este libro contiene. ¿Cuál es la enseñanza en realidad que deberíamos sacar de este libro? Que el bien siempre triunfa, ¿no? Que el bien al final, a pesar de todas las dificultades, siempre ganan los buenos, porque así termina el Apocalipsis. Si tú eliges mantenerte en tu fe, ganarás. No teman a las persecuciones, no les tengan miedo, que vamos a ganar. Ese es un poco el mensaje del Apocalipsis. Si nos pueden enseñar algo acerca de la esperanza de Dios nos pueden enseñar algo acerca de la esperanza de Dios y de su presencia permanente. Y que cuando nos mantenemos fieles a Dios, podremos vencer todas las adversidades. Ese es el mensaje
del libro Apocalipsis, que fue escrito pues hace 2000 años para una situación vivida hace 2000 años. Pues entonces, sacar un texto de su contexto y no entender el motivo por el que fue escrito y qué cosa respondía, el peligro es el anacronismo. Entonces vuelvo a retomar lo que les mencioné hace un par de diapositivas. Ana quiere decir contra. Cronos quiere decir tiempo. Por ejemplo, cronómetro, ¿no? Anacronismo es contra el tiempo. Y este es un error, que a veces lo usamos con frecuencia, cuando nos escandalizamos porque qué bestias, cómo pudieron hacer esto los antepasados. Bueno, si tú hubieras estado en ese tiempo, lo hubieras hecho también. Un ejemplo de anacronismo es descalificar al autor del Génesis porque no nos relata la creación del mundo según los conocimientos científicos que hoy tenemos. Entonces, si nosotros le exigimos al autor del Génesis 1 que escriba la creación con lo que nosotros sabemos, no lo va a poder hacer, porque no sabía. Entonces, decir esto no sirve porque está equivocada la manera como se creó el mundo, estamos cometiendo un anacronismo. Otro ejemplo es en Jesús mismo. En su tiempo, Jesús no se opuso a la esclavitud. La esclavitud estaba totalmente extendida. Los esclavos se usaban para acoger a los huéspedes que venían y ellos eran los que les lavaban los pies. ¿Por qué Jesús no se opuso? Porque en ese tiempo nadie se opuso, porque estaba fuera de su esquema mental oponerse a eso. O sea, era absolutamente natural y normal. Probablemente lo que hizo Jesús fue ser sumamente atento y delicado con los esclavos. Pero no podemos sacar a Jesús fuera de su tiempo y exigirle que actúe como nosotros pensamos. Hacer eso es un anacronismo. Otro anacronismo más cercano es, pero ¿qué iglesia que hemos tenido que fue capaz de establecer la Inquisición? Entonces, claro, nosotros descalificamos a la iglesia de la época medieval con el argumento de la Inquisición, porque qué brutos, ¿cómo pudieron hacer una cosa así? Bueno, hacer eso es anacronismo, porque la Inquisición es producto de la cultura, y la Inquisición en América Latina no la trajo la iglesia, la trajo el patronato, la corona. La corona, que era la que manejaba las cosas de la iglesia por un convenio que hubo con el Papa, en realidad la iglesia está un poco al margen, la corona, el patronato, impuso la Inquisición. ¿Pero por qué? Porque toda la sociedad estaba de acuerdo con que así se haga, porque esa era la cultura, esa era la manera de pensar. Entonces, exigirle ahora que cómo fueron tan salvajes de hacer una cosa así, exigir eso es cometer un anacronismo. Entonces, a menudo caemos en la Biblia con ese tipo de errores, ¿no? Bueno, una nota breve: las sectas y movimientos fundamentalistas, al leer la Biblia, suelen sacar los textos de su contexto. Entonces, cuando hacen eso, pueden interpretar como les dé la gana. Y les permite sustentar cualquier idea o postura, por más extraña y sin sentido que pueda ser. Por ejemplo, el Arca de Noé. Alguna vez vi en National Geographic o History Channel la demostración de un fulano que había descubierto el Arca de Noé en la altura de no sé qué montaña. Bueno, pensar así realmente es no haber entendido absolutamente nada de la Biblia. Pero bueno, hay gente que realmente está dispuesta a invertir en ese tipo de experiencias que finalmente suelen ser un engaño, ¿no? Como les dije la vez pasada, es imposible que en una barca que hizo un hombre, porque un hombre la hizo, haya podido entrar todas las parejas de los animales que había. Es imposible. Pero bueno, hay gente que la busca, ¿no? El segundo error, la lectura literal del texto. Este es un error también muy frecuente.
Hacer una lectura literal significa tomar el texto al pie de la letra. Pero es que aquí dice, ese es el argumento, ¿no? Pero si aquí dice, aquí dice. Bueno, pero hay que entender ese aquí dice dentro del contexto, en realidad, porque si no vamos perdidos. Por ejemplo, Jesús dice, tienes que cortarte un brazo y tienes que sacarte un ojo. Bueno, pero realmente dice que te tienes que cortar un brazo, sacarte un ojo. Pero es que si ahí dice. Bueno, cuando ahí dice, hay que interpretar el ahí dice, ¿no? No puede ser así literal. Sin considerar su género literario, ni las metáforas, ni figuras, ni dichos, ni giros idiomáticos, ni modismos. Por ejemplo, las personas que leen literalmente la Biblia, para ellas las serpientes en alguna época hablaron, porque en la Biblia la serpiente habla, en el capítulo 3. Entonces, si tomas literalmente, quiere decir que en alguna época hablaron. Bueno, pues una lectura literal es peligrosa, pues puede llevar al lector a tomar una metáfora o realidad. Y abre las puertas a que se pueda entender cualquier cosa. Como resultado, se hacen juicios erróneos y distorsionan el mensaje. Un error frecuente de literalidad es tomar un relato teológico como si fuese histórico. Este es el ejemplo clarísimo del sacrificio de Isaac en el Génesis. O sea, no es histórico que Abraham haya tomado a su hijo y lo haya llevado al cerro de Moria para clavarle un puñal y matarlo para ofrecérselo a Dios, porque Dios no le pediría jamás a un padre que mate a su hijo. Lo que nos quiere enseñar ese relato es que tenemos que estar dispuestos por hacer lo correcto, por hacer lo justo, por hacer lo verdadero, a perder. Incluso a perder lo que más queremos. Esa es la enseñanza que está detrás. Pero claro, en su época se describe esa enseñanza dramáticamente, como en este caso del pedido que le hace Dios a Abraham. El objetivo de este relato teológico es enseñarnos que Dios lo creó todo y que todo lo creó bien. No pretende enseñarnos cómo lo creó. Por ejemplo, el Génesis 1 se creó en 7 días y la gente cree que como lo creó en 7 días, a partir de ese momento los judíos tienen una semana de 7 días y el sábado descansan. En realidad fue exactamente al revés. La semana de 7 días existía muchísimo antes del primer capítulo de Génesis, que como vimos, se escribió tardíamente, en el año 450 aproximadamente, que fue la última mano que intervino en la redacción de los primeros libros. Cuando se escribió el Génesis 1, que dice que la creación fue creada en 7 días y el sábado descansó, hacía mucho tiempo que el pueblo judío observaba el sábado. Entonces, ¿para qué se pone así? Para subrayar la importancia del descanso sabático. Entonces, los responsables podrían decir, el sábado se guarda porque Dios también lo guarda. Es como en la antigüedad se usaba la escritura para enseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los judíos no comen chancho? Bueno, porque en realidad esa es una interpretación que se hace porque por salud, para que no te contagies la triquina, creo que se llama la enfermedad esta que transmiten los chanchos, entonces mejor no los comes. Entonces así te evitas. Entonces, por salud se prohibían ciertos alimentos. Lo mismo que, ¿por qué los judíos insisten en el lavado de los platos? Por salud, por temas de higiene. Porque se sabía que la transmisión, la poca higiene producía enfermedades. Entonces, para formalizar eso, para que el pueblo lo internalice, para que lo haga, lo ponen como una norma de la ley. Entonces la gente respeta eso porque, claro, es voluntad de Dios que no nos enfermemos. Sin embargo, si uno lee literalmente el texto fijándose en el vehículo literario y olvidándose de que es una reflexión teológica que está detrás, vamos a encontrar una serie de inconsecuencias. Lo que hay que saber es que el texto bíblico es teología, no es ciencia. El relato teológico lo que hace es enseñarnos acerca de Dios. Teológicamente no hay incoherencias.
Porque lo que nos quiere enseñar, por ejemplo, el primer capítulo del Génesis, es que Dios es bueno, que lo creó todo y que todo lo creó bien. No se puede exigir pues una rigurosidad científica a una pieza literaria o teológica cuyo objetivo es otro. Y ciertamente no es enseñarnos ni geología ni antropología. Los movimientos fundamentalistas y sectas tienden a hacer una lectura literal de los textos. Por la inseguridad, ese es ya mi juicio propio, por la inseguridad que les genera, por falta de formación, salirse de la ley, de la letra, ¿no? Entonces no se atreven a salirse porque ahí dice, pues, ¿no? Entonces, para estar seguros, no se sale. Una manera de superar ese sentimiento de inseguridad es subrayando, pues, lo literal e insistiendo en una universidad que desconoce el dato objetivo de que la Biblia es totalmente diversa. La dificultad, pues, es que la lectura literal de la Biblia produce mucha confusión entre los creyentes, ya que constantemente se topa con incoherencias. Y por último, el tercer error es pensar que la Biblia es una obra exclusivamente divina y que estamos ante una obra de Dios y que no puede mancharse ni contaminarse con seres humanos. Nosotros tendemos a divinizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos regalan una estampita, que se imprime en cualquier lugar, pero ya nos la regalan y interiormente como que la divinizamos. Y entonces ya nos da no sé qué botarla. Y si está un poquito manchada, bueno, digamos, evitamos. Yo lo que sugiero es que si hay una cosa así, pues simplemente la terminen de romper y la tiren a la basura, porque no es, digamos, eso no es Dios. Es una imagen y si está mala, pues se rompe. Lo mismo si una estatua de una imagen de un santo está quiñada, termina de romper y bótenla, porque la imagen no es divina. Dios es el único divino. Cuando nosotros empezamos a hacer divinas las cosas, estamos equivocándonos y saltándonos el primer mandamiento. Quienes así piensan no aceptan que la palabra de Dios necesita servirse de la palabra humana para que pueda ser entendida. No aceptan que la Biblia, aunque es inspirada por Dios, fue escrita por hombres como uno. La Biblia es palabra de Dios. Dios se ha expresado a través de ella, pero no ha caído del cielo ni ha sido dictada por Dios. Ha sido escrita por medio de hombres, con virtudes y defectos que se dejan traslucir a lo largo de la colección. Entonces, una lectura correcta tiene que tomar en cuenta esas limitaciones para evitar quedar atrapados al momento de la lectura. En síntesis, el peligro de una lectura parcial, literal y descontextualizada de la Biblia hace que el lector pase directamente de la palabra escrita a su interpretación y a lo que a mí me dice, e inmediatamente a su aplicación, lo que yo entiendo que se debe hacer, sin haber comprendido verdaderamente lo que la Biblia o el texto ha querido transmitir. Una lectura incorrecta de la Biblia hace posible que cualquiera encuentre en el texto el sentido que le guste o le convenga. Esta es una de las grandes dificultades de los grupos no católicos, como no tienen una cabeza central o principal que revise y que coordine y que unifique la enseñanza en la iglesia. Claro, cada quien la interpreta a su manera y a su modo de ver y salen con unas teorías pues un poquito especiales, ¿no? Y ciertamente, a mi modo de ver, tienen que formarse. Si no se forman, van a entender cualquier cosa. Y de esta manera justifican pues, su postura y su proceder. Sabemos que la colección bíblica nos habla del Dios único, del Creador. Un Dios que lo que desea es el bienestar de los que nos arriesgamos a seguir. Los diversos libros, todos los libros, los 70 y tantos, se alinean todos a este fin. Entonces, una lectura correcta tiene que tomar en cuenta la totalidad del mensaje y no solo una palabra o un verso. Y en consecuencia, si hay alguna frase o dicho en algunos libros que se desdice del marco único, yo tengo que buscar explicar. O sea, digamos, tenemos que tomar el todo. La Biblia es toda, completa.
Entonces, si hay una partecita que no concuerda, yo tengo que descubrir por qué no concuerda, porque tendría que concordar en el conjunto. Habría que indagar en las diferencias que genera dicha disonancia en el autor, en el género, en las circunstancias históricas, etc. Entonces, ¿cómo se puede leer correctamente la Biblia? Después de lo dicho, la propuesta de la Iglesia es la siguiente. La Iglesia afirma que es posible una lectura correcta de la Biblia, que garantice su interpretación y aplicación, y que reduzca al máximo el peligro de una interpretación subjetiva o porque a mí me parece o porque yo creo, que es lo que ese es un error que suele pasar, ¿no? No es lo que tú creas, es lo que el conjunto de la escritura es lo que enseña. Entonces, tú tienes que ubicar tu enseñanza en el conjunto, porque si no estás un poco fuera. Esto supone reconocer las grandes diferencias que hay en esa colección, y por eso la Iglesia propone una lectura. Primero, que parta de la unidad de la Biblia, es toda la Biblia la que hay que tomar en cuenta, que incluye e integre todas sus partes, sin dejar de lado lo que me gusta o lo que no me gusta, lo que me conviene o no me conviene. Digamos, el todo tiene que ser garantizado, ¿no? De hecho, el nombre católico quiere decir universal, ¿no? Que incluye todo, que incluye todo. O sea, no es una sección, no es una sección del mensaje, sino todo el mensaje. Entonces yo tengo que entender o tratar de explicar las diferentes partes en una teoría, digamos, total. Sobre todo que la lectura se haga con el trasfondo histórico que vio nacer cada uno de los libros que la conforman. La lectura correcta tiene que ser ciertamente contextualizada. Ese es primer paso, ¿no? Ubicarla en su contexto, en su tiempo, en su problemática. Y eso supone un conocimiento sólido del texto. Su autor, para qué se escribió, a quién se escribió, qué situación histórica de origen, cómo se compuso, el ambiente, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Y una lectura así surge de la aplicación de criterios científicos adecuados. De hecho, el método científico que parece garantizar por el momento una mejor comprensión del texto bíblico se llama el método histórico crítico. Es un método realmente extraordinario para poder, que le da unidad a todo, que tú te llegas a empapar de la escritura y entenderla. ¿Qué se aplica en los centros de estudios bíblicos especializados? El que estudia escritura, el que estudia bíblica, se pasa años. O sea, no es una maestría común de 2 años que ya salís, no. Realmente pasas años porque tienes que trabajar con varias disciplinas en realidad. Los biblistas, lo que se dedican a esto son realmente gente estudiosa, ¿no? Tenemos, bueno, aparte de Eduardo Anes, que le mencioné el otro día, Carlos Zúñiga, que está en Fátima, es biblista, Juan Beaton es biblista, gente que realmente, y ahora está continuando sus estudios en Roma, precisamente por lo complejo que es el manejo de la escritura, ¿no? Hay varios centros especializados en el mundo, no muchos, son pocos, el l'École Biblique de París y el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, que yo conozco. El método histórico crítico es un método muy sólido, realmente es muy sólido. Recurre a diversas ramas de investigación bíblica, lingüística, filología, estudios históricos, testimonios contemporáneos, ciencias paralelas, arqueología, papirología, historia, antropología, numismática. Es decir, une una serie de otras disciplinas que las trata de unir para explicar la situación de un texto en concreto. Y toda otra información posible que permita precisar el autor, su auditorio, etc.
Las áreas que, eso voy a ser brevísimo, en eso solamente les menciono las áreas que componen este método para que ustedes se den cuenta de lo especializado que es esto. Fíjense, hay 6 áreas que componen este método. Crítica textual. ¿Qué hace la crítica textual? Compara las copias que hay y llega, como ya les dije, después de comparar, llega a un texto base de consenso sobre el cual se trabaja. La filología. La filología estudia la estructura, el sentido de las palabras, las frases y giros idiomáticos, ¿no? Que hace entender el texto, como por ejemplo, les dije el ejemplo de el ojo malo y el ojo bueno, ¿no? Entonces la filología te permite entender que la expresión ojo malo en arameo era tacaño, avaro, amarrete. Y ojo bueno expresa pues generosidad, solidaridad, etc. La crítica literaria estudia la estructura del texto y cómo así llegó este texto a nacer, de dónde. El estudio de las formas retrocede digamos, la escritura está compuesta, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, por pequeñas unidades como Lego, como un Lego, que se van uniendo, y entonces trata de separar esas unidades y de ir al momento de su composición. La crítica de la redacción determina el aporte del autor. Y la crítica histórica, el momento histórico en el que se escribió. Bueno, todas estas áreas componen el método histórico crítico. Entonces, como ustedes podrán imaginar, esto no lo podemos hacer. Nosotros somos personas pues normales que no vamos a estar metiéndonos para estudiar un texto en todas estas disciplinas. Se trata de un método complejo que, aunque como todo método tiene sus límites, es ahora el mejor que tenemos a la mano. De repente en el futuro se añadirán algunos más, se mejorará la calidad, etc. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Las personas normales que no tenemos tiempo, que no tenemos estudios, ¿cómo vamos a aplicar este método? O sea, está fuera de toda proporción. La iglesia entonces es la que hace este trabajo, ¿no? Hay centros bíblicos especializados que se ocupan de hacer este trabajo y a nosotros nos dan el resultado de las conclusiones que han trabajado y nos dicen, mira, este texto se entiende así. A fin de que podamos nosotros entender y beneficiarnos. Y nos proponen la lectura o interpretación que juzgan ser la más correcta. Y esto, como es un mundo académico, se van mejorando esto, ¿no? Porque se escriben artículos, otra revista contesta el artículo, y en fin, así avanza la ciencia, ¿no? A través de investigación y de diálogos acerca de temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos? Nosotros podemos acceder a los resultados. El trabajo que han hecho todos estos biblistas, aplicando este modelo, participando de cursos bíblicos, parroquiales, círculos de lectura bíblica guiada, leyendo, estudiando las introducciones de los libros, en cada Biblia suele haber una pequeña introducción antes de cada Biblia, antes de cada libro, las notas. De hecho, lo que yo les estoy compartiendo en estas sesiones es resultados de la aplicación del método histórico crítico, que ha ido pues desgloseando sus partes y diciendo, mira, esto no lo puede hacer la persona común y corriente, porque no se va a dedicar a hacer esto, pero estos son los resultados. Y nos lo ponen en lenguaje más pastoral y más sencillo, y así nosotros aprendemos. Y eso es lo que compartimos. En fin, los creyentes, nosotros estamos invitados a confiar. Bueno, si lo han estudiado y dicen que es así, pues así será. O sea, no tenemos mucha alternativa. La otra es simplemente leer el texto literalmente y descontextualizadamente, y ahí iremos ciertamente a perder. Confiar en la guía que hace la Iglesia. En que esa interpretación no se basa en subjetividad, ni que a mí me parece, ni lo que me gusta. Es realmente un método científico.
la tradición es muy sólida. 20 siglos de trabajo en realidad, porque los exégetas, los que trabajan la Biblia, San Jerónimo en el siglo IV era un exégeta, ¿no? Estudiaba la Biblia. Y así los mentes brillantes que ha tenido la Iglesia han ido estudiando la Biblia. En modernos estudios profundos y serios que buscan ayudar al creyente a descubrir a Dios, a vivir la vida con pleno sentido y volver a Él. En conclusión, ante la complejidad de la Biblia, es imposible ofrecer una hoja de ruta que diga por dónde empezar a leer y cómo continuar. Es imposible. Pero si me urgen a responder, diría que después de leer alguna sencilla introducción bíblica, comiencen conociendo la historia, ¿no? La historia es fundamental. Conociendo la historia del pueblo de Israel, la historia de los tiempos de Jesús y la historia de la primitiva comunidad. Yo tengo algo de esto escrito en Amazon, me pueden encontrar y ahí pueden ubicar esto, ¿no? De hecho, está por salir entre unos pocos días el último volumen de la serie de Iniciación Cristiana en la que me metí a escribir, y el gran grueso de ese volumen es la historia de la Iglesia, precisamente para darle a los creyentes estructura histórica de la cual para que puedan entender la evolución de la Iglesia en esos 2000 años. Entonces, una gran parte, si no es más de la mitad, de repente del texto, es la historia de la Iglesia. Ya les avisaré cuando salga para compartirla con ustedes. Y para el Nuevo Testamento, tal vez comenzar leyendo, estudiando y orando a Marcos. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo empezar a leer el Nuevo Testamento, mi primera reacción es, empiecen a leer a Marcos. Porque Marcos es primero el más sencillo, es el más breve, es el más introductorio y es el primero que se escribe. Entonces, el orden sería Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ese sería el orden que yo recomendaría leer los evangelios, pero siempre siguiendo pues introducciones históricas. Finalmente, unas pocas palabras acerca de las esperanzas judías, porque con este bloque terminamos las cosas generales de la Biblia y a partir de la próxima sesión vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento. Y entonces quiero hacer el paso del judaísmo al Nuevo Testamento. Y quiero dedicarle estas últimas láminas a las esperanzas judías. Estamos pues por terminar la primera parte, este primer bloque de este curso, y hemos visto algunos temas generales de toda la Biblia. En la próxima sesión nos centraremos en el Nuevo Testamento. Pero antes de iniciar esta segunda parte, es importante que tengamos en cuenta una de las principales esperanzas judías, que es la llegada del Mesías. Porque lo que hace la Iglesia es afirmar, lo que hace el Nuevo Testamento, es afirmar que la esperanza judía se cumple en Jesús. El cristianismo nace cuando un grupo de judíos que conforman la Iglesia empiezan a afirmar que Jesús es el Cristo. En ese momento nace el cristianismo. De hecho, se dice que el cristianismo nace en dos momentos, ¿no? Porque teológicamente se desdobla esto diciendo, nace con la resurrección de Jesús y nace con Pentecostés. En esos dos momentos, la Iglesia aparece. En Pentecostés se da a conocer al mundo. Bueno, este grupito de judíos que empieza a afirmar que Jesús es el Cristo. Es decir, es el Mesías, porque Mesías significa Cristo. Es Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de Jesucristo. Jesús el Cristo. Y los evangelios se van a escribir para demostrarnos que Jesús es el Cristo. O sea, van a querer responder a las esperanzas judías. Lo dice Juan. Al final de su evangelio dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro.
estas, las que él ha escrito, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, lo que él ha escrito, todo su evangelio, es para que creamos. Ese es el objetivo. Se escriben los evangelios para convencernos que todo lo que esperaba el judaísmo tiene su realización en Jesús. ¿Y qué es lo que esperaba? Bueno, la creencia en el Mesías es muy antigua en el judaísmo. De hecho, aparece en el Génesis. Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, consagrado, elegido. Esta creencia tiene sus raíces en la primera elección que nos describe la Biblia, la elección de los primeros hombres, la elección de Adán y Eva. Cuando tienen que decidir por Dios o contra Dios, eligen contra Dios. Y esta elección equivocada produce una catástrofe tan seria que, digamos, la Iglesia dice que esta decisión pasó a marcarnos a nosotros, de manera que todos nacemos con esa marca. Eso es como decir, fue tan importante, tan crucial esta decisión que pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual. Y entonces cuando nacemos con esa tendencia a elegir contra Dios, porque la tenemos desde que nacemos. Los bebitos se ponen celosos cuando les nace un hermanito. ¿Y por qué se va a poner celoso? Bueno, porque está marcado con esta tendencia de la que nacemos todos. ¿Y por qué la tenemos? Porque la heredamos como los pájaros heredan la forma de hacer un nido. Nadie les enseña, pero está en su ADN, en su genética, el hacerlo. Bueno, de la misma manera nos pasó a nosotros. Esa elección fue tan crucial que pasó a nuestro ADN espiritual. Adán y Eva eligieron salirse del jardín de Dios y eso los puso en una situación de desgracia, sin gracia, perdieron la gracia por elección propia. Y en un mundo marcado por el mal, un mundo de dolores, de sufrimientos, de tristezas, de sinsentidos. El destino del hombre después de su muerte, entonces, ¿qué pasaba? En el momento en que los primeros hombres pierden la posibilidad del paraíso por elección propia, entonces, ¿qué pasaba cuando morían? Cuando morían, eso decían los judíos, ¿no? Ya no podían volver a Dios porque los cielos se habían cerrado. ¿A dónde iban los muertos? Al lugar de los muertos, al Sheol, debajo de la tierra, en los infiernos, en las regiones inferiores, de ahí viene la palabra infierno, ¿no? Que está debajo. Al Hades. ¿Por qué iban al Hades? Porque los cielos se habían cerrado, porque el hombre había decidido salirse y cerrar. Ya no era posible, pues, volver a Dios. Entonces el pueblo, cuando se da cuenta de la situación del sinsentido en el que vivían, le pide a Dios, por favor, hable de nuevo las puertas de los cielos para poder vivir felices y para siempre. Y poder gozar de la felicidad eterna. Entonces, durante la historia, el pueblo le pide a Dios que abra los cielos. Y Dios le dice que los abrirá. Les promete que lo hará enviando a su Mesías. O sea, el Mesías era el que iba a abrir las puertas de los cielos, el que iba a ofrecer la salvación, el que iba a ofrecer la posibilidad de vivir para siempre, el que iba a liberar a los hombres de la muerte, el que los iba a liberar de la esclavitud. Estas promesas de Dios se van a concretar cuando envíe el Mesías. Entonces el pueblo empieza a esperar que Dios mande al Mesías. Y su anuncio aparece ya en las primeras páginas del Génesis, ¿no? Cuando dice el capítulo 3, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acechas su talón. O sea, en el Génesis 3:15, ya Dios anuncia lejanamente que en el futuro Él va a enviar para arreglar este desorden que ha creado el hombre, a alguien que nacerá de esta mujer, del linaje de la mujer, ¿no? La Iglesia ha visto acá el anuncio del nacimiento de Jesús de María.
la ha leído, la ha interpretado así. Y entonces desde los inicios el pueblo de Israel esperó al Mesías, al ungido de Dios. Ojalá que venga para que nos saque este problema. Ese será capaz de abrir de nuevo las puertas de los cielos, cerrar el Hades ya no existe, por eso nosotros ya no creemos en el Hades. Para nosotros el Hades, el Sheol ya no existe. ¿Por qué? Porque Jesús ha abierto las puertas de los cielos y podemos de nuevo elegir volver a Dios. Entonces, a través de la historia, Dios fue preparando a su pueblo para que venga este Mesías. Lo fue preparando lentamente a lo largo de la historia. A través de Noé, Noé tuvo a Sem, después de Sem vino Abraham, después de Abraham Isaac, Jacob, finalmente David, y de la descendencia de David, Jesús. Todo lo que ha hecho Dios en la historia para preparar la venida de Jesús se conoce como la historia de la salvación. Son las intervenciones de Dios en la historia para que nosotros podamos vivir. Esa es la historia de la salvación. Según el profeta Natán, la bendición de Dios se realizará por medio de un Mesías. Este Mesías será un descendiente de David, eso lo dice Natán, que será un descendiente de David. Entonces, desde entonces el pueblo empieza a pensar en el Mesías como un descendiente de David. Por tanto, esperaban que fuese un rey, y además de la casa de David. Entonces, lo que esperaban era un rey. Jesús, la iglesia lo que va a decir es, Jesús es descendiente de David y es rey. Eso es lo que va a decir la iglesia. Después Isaías anuncia a un Mesías que traerá la paz. Y hay un texto muy bonito que cita él, ¿no? Saldrá un vástago del tronco de Jesé. Jesé era el padre de David. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. No juzgará por las apariencias. Juzgará con justicia a los débiles y con rectitud a los pobres. Cuando él llegue, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El león, como los bueyes, comerá paja. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte. Este texto tan bonito de Isaías de una paz futura, proyecta Isaías cuándo llegue el Mesías. Y la iglesia entonces lee en este texto que este esperado del cual habla Isaías es Jesús. Pero la historia siguió, el pueblo vivió su exilio y los descendientes de David fueron hechos prisioneros. Y el pueblo se dio cuenta que Dios no va a poder reinar a través de reyes temporales. Y entonces empieza a aparecer la idea de que el Mesías sería también un sacerdote, porque cuando los sacerdotes son capturados por la invasión, los sacerdotes los reemplazan como autoridades del pueblo. Por eso el sumo sacerdote tenía un enorme poder en el pueblo. Después del exilio apareció la idea de un Mesías siervo, una cosa extraña, porque en realidad el Mesías tenía que ser rey. Pero como venían del exilio, venían humillados, venían habiendo pasado pues la dureza del destierro, entonces empieza a aparecer la idea de un Mesías siervo. Y aparecen los cantos del siervo de Isaías. Son 4 cantos que se los señalo ahí, en donde, más adelante les voy a hacer una pequeña cita, en donde se anuncia a un Mesías que no tiene las características de un rey violento, sino un rey que se entrega por su pueblo. Zacarías subraya su humildad. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Bueno, pues los evangelios van a describir la entrada de Jesús a Jerusalén en un pollino, un burrito joven, ¿no? Y Jesús va a entrar a Jerusalén, su rey victorioso, entra. Entonces aquí está hablando del Mesías siervo. Pero parece que la imagen del Mesías siervo no tuvo mucho arraigo, porque claro, el Mesías siervo no nos va a salvar de las crisis. Primó la imagen del Mesías rey. Entonces Miqueas anuncia que el Mesías saldrá de Belén, de la ciudad de David,
Pero el cristianismo rescatará la imagen del Mesías siervo y se la va a aplicar a Jesús. Y aquí les cito un texto de del cuarto canto del siervo que identifica a Jesús, ¿no? Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan se queda muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, y por la rebeldía de su pueblo ha sido herido. Por la fatiga de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Entonces aquí está toda la idea cristiana ya de que Jesús muere por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero en este texto antiquísimo de Isaías, del cuarto canto del siervo, se habla de un Mesías que es capaz de salvar entregándose. El pueblo entonces empezó a esperar a este rey. Y cuando habían grandes dificultades, grandes problemas serios, pedía con más insistencia a Dios, manda al Mesías de una vez. En tiempos de Jesús, la principal dificultad fue la invasión romana. Estuvieron desde el año 63 antes de Cristo, ya estaban invadidos por los romanos. Jesús vivió siempre bajo el dominio romano y el pueblo no los quería. La gente esperaba con ansias la llegada del Mesías, veía Mesías por todos lados, porque ya si la situación era tan desesperante que le van a preguntar al bautista, ¿no serás tú el Mesías? El bautista dirá, no, yo no soy. Detrás mío viene el que es. Y entonces van a empezar a buscar Mesías, y Juan mismo va a preguntarle a Jesús, oye, ¿y tú eres el Mesías? Bueno, díganle a Juan lo que ven y oyen, que los cojos ven, que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. O sea, yo estoy haciendo los signos que se esperaban del Mesías. Entonces, eso era suficiente para Juan. Jesús tenía que demostrar, y los evangelios se van a preocupar de demostrar que Jesús llena los requisitos para ser el Mesías. Y creía que cuando venga el Mesías no se volverá al estado del paraíso. Habrá paz y felicidad en medio del pueblo, nos liberará de las enfermedades y hasta de la muerte. ¿Eres tú el que ha de venir?, le van a preguntar a Jesús, ¿o debemos esperar a otro? Él les respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena noticia, y dichoso aquel que no encuentra escándalo en mí. Es decir, todos los evangelios nos van a llenar de información para convencernos que en Jesús se realizan todas las esperanzas de Israel. La iglesia afirma que Jesús es el Mesías, pues Él nos ha salvado del peor enemigo. No nos salvó de los romanos, porque su enemigo era peor, la muerte. Jesús venció a la muerte y resucitó. Y eso lo hace Mesías. Sobre todo nos ha abierto a la posibilidad de volver junto a Dios y de vivir para siempre. Ahora, la elección es nuestra. Ahora, en cada decisión que tomemos, nos estamos jugando la felicidad o la desgracia. Nos estamos jugando entrar al cielo o alejarnos eternamente de Dios. Cada decisión es nuestra responsabilidad. Jesús ya nos abrió el camino. Ahora depende de nosotros. Esto ha quedado recogido en los escritos del Nuevo Testamento. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que Jesús es el que esperábamos. Él es el que ha vencido a la muerte. Él es el Mesías. Entonces, a partir del próximo lunes, vamos a trabajar en los orígenes del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa está a la base del Nuevo Testamento? Si eso lo tenemos claro, ya es posible entender el desarrollo del Nuevo Testamento. Entonces le vamos a dedicar la próxima clase a ver los orígenes de los escritos de los evangelios, básicamente. Y con esto, pues, terminamos. Gracias entonces a todos y buenas noches.